El día de hoy vamos a estudiar suma y resta de polinomios. En la clase pasada estuvimos reforzando cómo reducir términos semejantes. Voy a explicar un par de ejercicios que hicieron parte de una actividad que hicimos en la clase. Es el punto 9 de la página 54 del material que estamos trabajando actualmente. Dice, reduce los siguientes polinomios teniendo en cuenta los términos semejantes. Entonces, recordemos, dos o más términos son semejantes si tienen el mismo coeficiente literal. Una manera de desarrollar este tipo de expresiones o de simplificar es agrupar los términos semejantes en paréntesis, asociarlos. Entonces, en este caso, voy a asociar los términos cuyo coeficiente literal es A. En otro paréntesis voy a agrupar los términos cuyo coeficiente literal es B. Y en otro grupo voy a asociar los términos cuyo coeficiente literal es C. Entonces, arranquemos. 3A hace parte de un tipo de términos. Más 5A sería un término semejante porque tienen el mismo coeficiente literal, más 2A. Más, tenemos menos 8B como uno de los términos que tiene coeficiente B. Menos 11B sería el otro término. Más C, en este caso menos 4C, menos 2C. 3 términos 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. De esta forma entonces nos queda que esto es igual a... Simplifiquemos, sumemos términos semejantes. En este caso todos son positivos, sumamos y dejamos el signo, es decir, nos va a quedar más 3A más 5A, 8A más 2A son 10A. Más menos 8B menos 11B, signos iguales se suman y se deja el signo, nos queda menos 19, menos 19B. Y más menos 4C menos 2C, signos iguales se suman y se deja el signo menos 6C. De esta forma entonces obtenemos 10A, ¿cierto? Ya sin paréntesis es positivo, 10A. Más por menos, menos 19B. Y más por menos, menos 6C. Recuerden que separamos los paréntesis con más porque el más no afecta a los signos que quedan dentro del paréntesis en el momento de hacer el proceso de multiplicar el signo de afuera y el signo de adentro. Y miremoslo acá. Entonces, términos semejantes. Tengo x a la 2 como uno de los términos, x a la 3 y x a la 1. Entonces, significa que voy a agrupar en cualquier orden y al final puedo ordenar. 8x a la 2. Voy a agrupar primero los x a la 2. Sería este y este. Menos 5x a la 2. Y menos 5x a la 2. Cierro. Más, en otro grupito, los x a la 3, es decir, 3x a la 3, positivo. Y menos 9x a la 3. Cierro, más. En otro paréntesis me quedaría este 7x. No hay más términos con expresión x. En este caso, entonces, 8 menos 5 da 3x a la 2 y nos queda menos 5x a la 2 pendiente de hacer la operación. Más 3x a la 3 menos 9x a la 3. A 3 le resto 9, me da 6 negativo, x a la 3, más 7x. No hay con quién, me queda término único con ese coeficiente literal. 3 menos 5 da menos 2, de una vez lo saco del paréntesis, menos 2x a la 2, más por menos menos 6x a la 3
más 7x. Más 7x. En este caso, puedo dar la respuesta ordenada. No nos ponen condición en el caso del enunciado. Lo podemos ordenar, por ejemplo, de mayor a menor exponente. En este caso, el mayor exponente es x a la 3. Por lo tanto, el primer término sería 6x a la 3, luego x a la 2, es decir, menos 2x a la 2 y más 7x. Muy bien. Ahora, ya después de que recordamos qué son términos semejantes y cómo se simplifican, vamos a hablar de suma y resta de polinomios. Entonces, lo primero que debemos recordar es que un polinomio es una expresión algebraica en la cual sus exponentes, los exponentes de las variables, son positivos y naturales. Entonces, en este caso, 2x menos 3y es un polinomio y 9y menos 7x es otro polinomio. Voy a explicar dos estrategias que se pueden utilizar para sumar polinomios. Una de ellas se llama el método horizontal, que es similar al que estamos trabajando. Método horizontal, que tiene que ver con la forma en que vamos a ubicar los términos. Y el otro es una forma o una estrategia o un método vertical. ¿Cuál utilizar? Lo dejamos a gusto del estudiante, el que le parezca más fácil. Yo recomiendo mucho el método vertical porque facilita, sobre todo cuando tenemos varios términos y varios polinomios, hacer la suma. ¿Cómo es el método horizontal? Similar a como estamos trabajando en los ejemplos que acabo de escribir. 2x menos 3y más 9y menos 7x. Entonces, primero voy a quitar paréntesis. Entonces me queda 2x menos 3y más, ese más no cambia los signos, 9y menos 7x. Agrupo los términos semejantes. Entonces, 2x menos 7x me queda en un grupo y menos 3y más 9y, que es el semejante, quedan en otro grupo. De aquí nos queda 2 menos 7 da menos 5x. Y en el otro nos queda menos 3 más 9 daría 6 positivo y. De aquí entonces menos 5x más 6y. Este sería el resultado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el método vertical? El método vertical consiste en, primero quitar paréntesis, y luego ubicar término debajo de término por medio de columnas según los términos semejantes. Explico. Voy a quitar paréntesis, entonces quedaría 2x menos 3y más 9y menos 7x. Entonces, voy a colocar 2x menos 3y y acá, debajo de este 2x, voy a colocar los términos que aparezcan como x, con la x, y debajo de este menos 3y los términos que aparezcan con y. Entonces sigo, más 9y. 9y es semejante con 3y, entonces debajo, y menos 7x debajo del término que tiene la x. Y de esta manera sumo, como hacemos con los números enteros, unidades debajo unidades, decenas debajo decenas, etc. Acá no hay valor posicional, pero sí genero columnas para términos semejantes. A 2 le quito 7, me da 5 negativo. A menos 3 le sumo 9, me da 6y. Como vemos, da el mismo resultado. ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo desarrollarlos? Como a ustedes les parezca mejor. En este caso, pues es muy práctico porque podemos visualizar fácilmente los términos semejantes. Acá debemos tener cuidado y asociar correctamente. Miremos el siguiente ejemplo. 8x cuadrado menos 5x más 3 más menos 3x menos 9 más x a la 2. Lo voy a hacer en forma vertical. Entonces, voy a quitar paréntesis primero. 8x al cuadrado menos 5x más 3 más por menos, menos, muy bien, corrijo, más por menos, menos 3x, más por menos, menos, sigue siendo menos 9 y sigue siendo más x a la 2. Entonces,
Tengo x al cuadrado, tengo x y tengo x a la 0. Entonces, en ese orden voy a colocar los términos. Miren que el primer polinomio ya estaba ordenado. Entonces, nos quedaría 8x cuadrado menos 5x más 3, menos 3x debajo de las x, menos 9 debajo del 3, que es su semejante, y más x a la 2 debajo de este término. Sumamos. Y nos queda 8x cuadrado más 9x cuadrado, perdón, 8x cuadrado más 1x cuadrada, 9x cuadrado. Menos 5 menos 3, signos iguales se suman y se deja el signo, da menos 8x. Y 3 menos 9 da menos 6. ¿Listo? Muy fácil. Si quisiéramos hacerlo en forma horizontal, miremoslo. Entonces, voy a organizar grupitos. Entonces, primer grupito. Los de las x a la 2, 8x a la 2 más x a la 2. Cierro. Más los que tienen x, menos 5x, menos 3x, muy bien. Y 3 menos 9. De aquí entonces nos queda 8 más 1, 9x cuadrado, más menos 5x menos 3x da menos 8x. Y 3 menos 9 da menos 6. De aquí entonces tenemos 9x cuadrado más por menos menos 8x menos 6. Más por menos menos 6. Obtenemos el mismo resultado. Veamos otro ejemplo. En este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, estoy usando una notación diferente. Esto se lee a de x. ¿Qué significa? Primero que le estamos dando un nombre al polinomio, polinomio A, y entre paréntesis está la variable o las variables que aparecen en el polinomio. En este caso solo aparece una variable, que es la x. En este caso tengo el polinomio b de x, nuevamente porque la variable que aparece es la x. Entonces, ¿cómo calculamos la suma? De igual manera que hicimos en los ejemplos anteriores, nos quedaría 2x a la 5 menos 4x a la 3 más 6x a la 2 menos 7x, sumado con los correspondientes términos semejantes acá. En este caso, el primer polinomio ya está ordenado, pero hay algo, y es que es incompleto. Aquí está x a la 5, no está x a la 4, está x a la 3, está x a la 2, está x a la 1, no está x a la 0. En este caso, es prudente dejar espacios para esos términos que faltan. En el segundo polinomio está ordenado y además es completo, 4, 3, 2, 1, 0, ¿verdad? Entonces, se procede de la siguiente manera. Como es suma, no es necesario hacer ningún cambio de signos porque este más no nos cambia ningún signo. Recuerden, cuando se antecede un paréntesis con un más, los signos siguen iguales. Entonces, ¿qué nos queda? 2x a la 5. Dejo un espacio de x a la 4. Menos 4x a la 3. X a la 2 sí hay, que es 6x a la 2. X a la 1 y no hay término independiente o x a la 0. Debajo, 4x a la 4. Debajo de x a la 4, como no había, pero dejamos el espacio, corresponde en este lugar. Menos 6x a la 3. Menos 2x a la 2. Más 5x. Menos 4, donde corresponde el término semejante. Entonces, sumemos. 2x a la 5, solo hay ese término 2x a la 5, igual que más 4x a la 4. Miren que aquí no está, pero aquí lo coloco porque hace parte ya de los términos de la operación, del resultado. Menos 4x a la 3 menos 6x a la 3 se suman y se deja el signo. Menos 10x a la 3. 6x a la 2 menos 4x a la 2 son 4x a la 2. Menos 7 más 5 da menos 2x menos 4. Y ese es el resultado. Como ven, el método vertical es muy práctico. En este caso que hay varios términos, hay varios tipos de términos, nos tocaría en el método horizontal varios paréntesis.
Mientras que aquí nos facilita mucho más el proceso. Muy bien. Ahora, vamos a mirar qué pasa con la resta. En la resta hay un pequeño detalle, y es que recordemos, siempre que haya un menos antes de un paréntesis, cambia los signos. Por ejemplo, si yo tengo menos A menos B, de esta manera, este menos, acá hay un más, ¿cierto? Menos por más da menos A, y menos por menos da más. Entonces, miren, A era positivo, cambió a negativo. B era negativo, cambió a positivo. Siempre hay que usar la propiedad distributiva cuando hay un menos antes de un paréntesis. Entonces, antes de hacer la suma, vamos a hacer uso de esa propiedad. De aquí nos quedaría 9x más 3y menos 2w, menos por este menos, más 2y, menos por este más, menos 3x, y menos por este menos, más 5w. Insisto, cambiaron los signos. 2y era negativo, ahora es positivo. 3x era positivo, ahora es negativo. Menos 5w, ahora es más 5w. Ahora sí, vamos a ubicarlos. ¿En qué orden? Normalmente cuando hay letras diferentes se ubican en orden del alfabeto, X, Y, Z. Entonces, en este caso, W, X, Y, ¿verdad? Entonces, primero W, podemos ubicar menos W, luego X, más 9X, y luego Y, más 3Y. Si no lo queremos ordenar desde el comienzo, no hay problema, pero la respuesta sí es mejor darla ordenada. Más 2Y, debajo de las Y's. Menos 3x y más 5w. W, X, Y, Z, pues en el orden alfabético, aquí no hay Z, pues obviamente no la colocamos. Sumemos. Nos queda, a 5 le quito 2, me da 3w, a 9 le quito 3, me da 6x, y a 3 le sumo 2, me da 5y. Entonces, acá lo importante, lo más importante es revisar este signo, cómo cambia los signos que están dentro del paréntesis. Es el detalle diferente de la resta respecto a la suma. Veamos otro ejemplo. Nos dan los polinomios de los que habíamos hablado antes, pero no los vamos a sumar, los vamos a restar. Entonces, en este caso nos quedaría el polinomio A, que es 2x a la 5 menos 4x a la 3 más 6x a la 2 menos 7x. Ojo, ese es un polinomio menos, ojo, menos el otro polinomio que es 4x a la 4 menos 6x a la 3 menos 2x a la 2 más 5x menos 4. Entonces, antes de hacer la operación, perdón, voy a cambiar los signos para no confundirnos. Entonces nos queda 2x a la 5 menos 4x a la 3 más 6x a la 2 menos 7x y empezamos. Menos por más, menos 4x a la 4. Menos por menos, más 6x a la 3. Menos por menos, más 2x a la 2. Menos por más, menos 5x. Y menos por menos, más 4. Cuando ustedes consideren que ya tienen la habilidad suficiente para cambiar los signos en el momento de la resta, no es necesario escribir esta parte. De una vez podemos hacer la operación. Entonces voy a mirar x a la 5, no hay x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, está ordenado pero incompleto, falta x a la 4. Entonces voy a dejar el espacio. 2x a la 5, x a la 4, menos 4x a la 3, más 6x a la 2, menos 7x. Y voy con menos 4x a la 4, donde corresponde, en el espacio que dejé para el término x a la 4, más 6x a la 3, más 2x a la 2, menos 5x, más 4. Y ahora sí puedo sumar. De aquí entonces nos queda 2x a la 5, menos 4x a la 4, 6 menos 4 da 2 positivo, x a la 3, 6 más 2, 8 positivo, x a la 2,
Menos 7 menos 5 menos 12, x se suman y se deja el signo, más 4. Y ese es el resultado de la resta. Muy bien. De aquí en adelante vamos a practicar. Entonces, dejo una pequeña actividad para que practiquemos y la corregiremos comenzando la siguiente clase. En los puntos 7 y 8 de la página, ya les indico qué página es, vamos a resolver, perdón, ya les comento la página. Vamos a resolver los ejercicios que están viendo en pantalla para que ustedes practiquen. Entonces, en este primer punto vamos a tomar estos polinomios. Aquí se ven un poquito borrosos, pero en el libro se ven obviamente mucho mejor. Y vamos a hacer las operaciones que nos piden acá. Y vamos a intentar generar una expresión algebraica para dar el perímetro de esas figuras. Exactamente, voy a compartir el libro. Entonces, es la página, perdónenme. Acá. Entonces, es la página 66. Ya les confirmo. En la página 65, sí señoras, el punto 7 y el punto 8 de la página 65. Por favor, lo trabajan y el martes en clase los revisamos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.